Hola a todos y a todas otra vez, bienvenidos, bienvenidas al canal del Azote. Bueno, vamos a hablar, bueno, no voy a hablar, os voy a poner un vídeo de, me parece que es el portavoz de CT, me parece que se dice, que es el sindicalista al que llamó la Guardia Civil a declarar porque habían suspendido una, bueno, no era una manifestación, según dice él, es una concentración que iban a hacer en protesta por el despido de una compañera suya. Y bueno, lo cancelaron no por el coronavirus, sino porque la economía del sindicato no lo permitía, ya que tenían que desplazar a unas 40 personas aproximadamente, y esto tenía un coste económico que en ese momento no se podían permitir, y decidieron suspenderla, cancelarla, para hacerla luego el día 30, lo que pasa es que luego vino todo lo que vino. Bueno, esta es la declaración que la Guardia Civil y el coronel de la Guardia Civil, que fue destituido, utilizaron como arma arrojadiza contra el gobierno, falsificando todo lo que dijo este sindicalista, y ahora os lo va a explicar él con sus palabras para que veáis cómo está el tema. O sea, está el tema que se caldea. De hecho, este señor no duda en ningún momento en llamar fascistas a la Guardia Civil que le interrogó. Cuidado, cuidado. Este señor dice que lleva desde los 17 años siendo sindicalista en la época de Franco, porque es un señor de cierta edad, y que dice que a ellos les habían preparado incluso para las torturas de Billy el Niño, a la hora de llevar a término, a un buen término, su lucha sindicalista. Entonces este señor dice que alucina en colores, que no puede ser que hagan esto y que van a tomar, desde luego van a hablar con los abogados para tomar todas las medidas necesarias y demandar a la propia Guardia Civil. Tengo que recordaros que este señor, el coronel de la Guardia Civil, no quiero decir su nombre, ahora ha sido elegido por el Opus Dei. O sea, imaginaros en qué bacalaos están esta gente, en el Opus Dei, para dirigir algo que puede, digamos, meter mano en el propio gobierno, ¿vale? Esperemos que acabe en la cárcel este señor y todos aquellos que le apoyan, ¿vale? Me refiero dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Cuidado, no estoy diciendo que toda la Guardia Civil sea como esta Guardia Civil, ¿vale? Esta es corrupta, por lo que se ve. Hombre, es que si no es corrupta, ¿por qué falsifican un documento oficial? Un documento que iba a ir a una jueza. ¿Por qué cambian datos oficiales como fechas, lugares o hechos? ¿Por qué los cambian? ¿Por qué, si este señor declara una cosa, cambian la declaración para que parezca que dice otra? Es decir, aquí hay una manipulación, vamos, que tendríamos que salir todas a las calles a decir que sí, que queremos Guardia Civil, pero no a estos insensatos, no a esta gentuza, que no son Guardia Civiles realmente, sino que son una especie de policía ideológica, una especie de policía partidista que no piensa en España y que no piensa en proteger a los españoles, sino en proteger a un partido político determinado o una ideología política determinada. Y esto es lo que no se puede permitir en una democracia. En este país no puede haber ni policía ni ejército politizado, ¿vale? Aquí hay varios, como por ejemplo puede ser la Legión. Muchos ahora se echarán la mano a la cabeza y dirán, la Legión no está politizada. ¿Qué va? ¿Qué va? Que se lo pregunten a Millán Astray, ¿verdad? El fundador de la Legión. A ver por qué lo hizo. Bueno, os doy paso al vídeo y a lo mejor después os doy una pequeña opinión, ¿vale? Venga, muchas gracias y adelante vídeo. Sobre el cas que asseguren, atenció, que la Guàrdia Civil, aquí estem veient la publicació del diari.es, que diu que la Guàrdia Civil va alterar la declaració d'un testimoni al polèmic informe. De fet, aquest article del diari.es es posa de manifest això, que la Guàrdia Civil va manipular la declaració d'un dels testimonis per inculpar, diu, el govern per la manifestació del 8M. De fet, parla d'errors importants, notícies tergiversades i salts al buit. Helena, t'ho deixo perquè em sembla que ara teniu molts detalls sobre aquesta publicació que feia. Parlem amb el testimoni directament, i tant que sí. Antonio Cones, secretari general de la CGT Banca de Madrid i protagonista d'aquest article que ara ens comentava la Sheila del diario.es. Buenas tardes, Antonio, y gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a vosotros. A ver, vayamos por partes, porque empezamos por el momento en que ustedes desconvocan el 6 de marzo una manifestación que tenía que celebrarse 4 días más tarde, concretamente en Collado Villalba, para protestar por un despido. Y en el informe de la Guardia Civil, en su folio 33, dice textualmente, dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus. ¿Eso es cierto? ¿Por qué desconvocan ustedes aquella manifestación? Lo que dicen es radicalmente falso.
¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Lo que dicen es radicalmente falso. La desconvocatoria de esa concentración, que no manifestación, era ante las oficinas de Bankia de Collado Villalba, Sí. porque habían despedido a una compañera de CGT delegada y como su juicio era el día 30 de marzo, lo que valoramos era que mandar un montón de delegados a Villalba, que está a 40 kilómetros de Madrid, malgastando horas sindicales, no tenía, era un coste sindical absurdo, con lo cual preferíamos guardar esa fuerza para el día del juicio. Y el día 6 de marzo, en un escueto correo, como se hace habitualmente, se comunicó a la delegación de gobierno que la concentración solicitada y aprobada en fecha tal quedaba desconvocada. Y punto. Entonces, aproximadamente resulta que 2 meses después, y si no es así usted me va corrigiendo, 2 meses después, digo, de desconvocar la concentración, a usted le cita la Guardia Civil para declarar. ¿Qué le preguntan, qué le piden en primera instancia? Le comento, porque el tema es más rocambolesco. A ver. Le comento porque el tema es más rocambolesco. Vamos a ver. Yo estoy el día 6 y recibo una llamada telefónica, dice, Sí. es que es de la policía, y es para cerrar un expediente burocrático sobre una manifestación desconvocada. Yo me quedé extrañadísimo porque hemos desconvocado muchas veces concentraciones y simplemente eso es suficiente. Pero ¿qué lo achaqué? Digo, bueno, como normalmente las hacemos en Madrid Capital y en la Policía Nacional, pues a lo mejor la Guardia Civil tiene otros procedimientos más rígidos y falta una firma o falta cualquier tema burocrático. No le doy más importancia. Digo, bueno, ¿dónde es? Y me dicen, en Tres Cantos, en la calle, me da la dirección. Digo, oiga, Sí. pues estamos en que no puedo moverme, me tienen que enviar un justificante para poder. No se preocupe. Y veo que el justificante que me envían Sí. es una declaración como testigo voluntario para unas diligencias previas que con unos números. Digo, uy, qué cosa más rara. Pero bueno, como dice, un envite es un convite, vamos a ver de qué va. Y me presento ese día en el edificio este del cuartel de la Guardia Civil. Sí. Es decir, me llevan a policía judicial y me hacen un interrogatorio que solo es el que está en el que diario.es Sí. tiene publicado. Vamos a ver, en el interrogatorio el tipo de preguntas era una tras otra, ves una forma u otra, podía relacionarse artificialmente una desconvocatoria que no tiene nada que ver, que era por ese motivo exclusivamente de economía sindical, con toda la teoría del coronavirus, el 8M, etcétera, etcétera. Cada vez que respondía que no, llegó a hacer una pregunta que fue muy curiosa, que era que me decía si no sabía las noticias de lo que estaba pasando, a lo que contesté. Lo que sabía eran rumores de la prensa, porque en esas fechas lo que había eran rumores, no noticias. Cada prensa decía una u otra cosa según le apetecía. La declaración mía tuve que hacerla rectificar 3 veces en total. ¿Por qué? Porque tal y como estaba la declaración, pues parecía el típico punto y coma, el párrafo cortado, el típico añadido que una persona que no lo sabe, pues le pasa desapercibido, pero hombre, uno que lleva desde los 17 años en estas labores y en esta lucha, pues tonto no es. Y parecía que, joder, tener que trabajar repitiendo el rellenar el impreso, parecía que molestaba. Pues que aparte, claro, usted iba por un Eh, tema burocrático y de repente de ser un tema meramente burocrático pasa a ser que declara usted como voluntario. Y después resulta que Claro, porque usted se fija en lo que consta en el informe, se da cuenta de que no coincide para nada con lo que usted había declarado. Es más, gracias a que... Diga. Es más, gracias a que una periodista de Irene, del diario.es, Sí. me llama ayer a las 8 y me dice, oye, porque estaba extrañadísima porque habían desconvocado una manifestación, una concentración, por motivos sanitarios. ¿Qué me cuentas? Es lo que dice la Guardia Civil. Pero afortunadamente yo guardaba en la declaración que había hecho. Cosa que en España la gente, como suele tirar los papeles y no guardarla, pues luego la palabra de uno contra la del otro. Y no te preocupes, ahora mismo te lo envío. Le chuté, se escaneé y le mandé la declaración mía, le mandé el correo que habíamos desconvocado, ya, bueno, ya como se dice en lenguaje vulgar, alucinando en colores. Entonces usted, claro, ¿usted qué pensó en aquel momento? Porque usted tenía su declaración que ya la había hecho rectificar porque no se ajustaba exactamente a lo que usted había dicho. Y por otro lado, la periodista le enseña cómo había quedado la declaración en los informes de la Guardia Civil y lo estamos viendo sobreimpresionado. Diga. Pero,
Pues vamos a ver. Uno le trasladaron en el túnel del tiempo, cuando menos a la época de la transición. Con esto creo que queda bastante gráfico. Digo, hostia, si hemos vuelto a la época de la transición. Madre mía. Claro, como uno lo ha vivido, que era más jovencillo y eso, algo le queda. O sea, con eso así de claro. O sea, son las típicas cosas que, bueno, uno tiene años y lleva mucho tiempo de lucha encima y no te pilla de sorpresa, pero cuando lo ves en primera persona, lo que te coges es un cabreo que estallas. Y como le dije, le di la documentación y dije, a por todas. Este tipo de actuaciones no se pueden consentir. Lo mismo que hoy, después de la entrevista, tendré una videoconferencia con mi sindicato para que los abogados estudien todo tipo de acciones legales que procedan. Es más, si el tema tiene una vertiente política y los políticos lo consideran oportuno y estiman oportuno que mi declaración sea en sede parlamentaria para preguntarme lo que crean oportuno, estoy dispuesto a ir. Muy bien. Oiga, sí. Déjeme preguntarle también cuando... Sí, perdone, que hay este delay. Diga, perdone. A ver, así. No, perfecto, se lo escuchaba perfecto. Dígame usted. ¿De qué decía? Que vamos a ver, no llevo muchos años en esto y no me van a cortar los fascistas a estas alturas lo que debo o no debo hacer. Lo tengo muy claro. Déjeme preguntarle también en relación con ese día, con esa declaración. Cuando usted sale de la comandancia de la Guardia Civil, usted ya llega a casa con la mosca en la nariz, aquello de decir, pero ¿en qué se ha convertido esto? Si yo suspendí una concentración, ¿y esto qué ha sido? A ver, como uno tiene experiencia, la mosca en la oreja la llevaba desde que salí. Ya desde cuando salió. Desde que salí de casa. Lo que pasa que lógicamente aquí es más sabe viejo el día del diablo, sí, por viejo que por diablo. Que por diablo, entonces, sí señor. En vez de ponerme rígido lo que fuera, pues me puse un poco como el tontainas, como el inocente, para ver hasta dónde podía llegar. Y aquí un poco lo que decían, lo mismo que en el judo sirve que la fuerza del contrario se use contra el que te la quiere aplicar a ti, pues aquí pasó un poco lo mismo. Dejé tirar y es más, avisé a los compañeros del sindicato por si tenían algún tipo de llamada de lo que a mi entender había bajo cuerda. Y no hay otra cosa que una jugada política. Muy guarra, muy embarrada, y una jugada política. Sí, pero fíjese usted, porque usted quiso releerse una vez y otra vez y quiso supervisar ese informe y no estuvo de acuerdo, hizo modificar, hizo cambiar el punto y coma, todo esto que nos decía. Pero ¿cuántas personas pueden ir a tomar una declaración y ni se les ocurre? Y además les puede parecer incluso que decirle a un guardia civil o a un policía, oiga, deme usted este informe que yo me lo quiero revisar. Es como desconfiar de su profesionalidad. Usted porque lo hizo y ahora se está demostrando aquí todo lo que ha pasado. Pero me parece que cuántas declaraciones, cuántos informes han podido ser erróneos después de lo que está usted comentando y de todo lo que ya llevamos, por cierto. Vamos a ver, te comento, vamos a ver. Si a uno que de jovencillo, siendo muy joven, entró en la clandestinidad y entró en la lucha, le preparaban en aquella época para resistir un interrogatorio con sicarios como Billy el Niño, pudiéndote dar una descuenta medicina, comprenderás que eso ya te queda grabado de por vida. De por vida, sí. De por vida, ya sabes eso. Entonces, ahora lo ves con otra perspectiva, pero es que lo que estoy convencido es que si llega a ser una persona sin la experiencia que tengo yo, con el tipo de pregunta y el tipo de construcción sintáctica y etcétera, el resultado habría sido muy distinto. Muy diferente, claro. Déjeme, también le quiero preguntar por otro punto central de las preguntas que usted responde sobre la posible influencia de la delegación del Gobierno en Madrid en esa cancelación. ¿Hubo influencia de la delegación del Gobierno en Madrid? ¿Se pusieron en contacto con usted para informarles de los riesgos relacionados con el coronavirus? Para nada. Para nada, lo digo, lo ratifico y lo voy de aquí al infinito. La delegación de gobierno lo único que hizo fue la administrativa llamar y decir, haber recibido correctamente el correo de desconvocatoria, y el administrativo, sí, vale, pues buenas tardes. Lo que se hace por educación, que te confirman que ha recibido o no una documentación, así de claro. Todo lo demás, un montaje pero propio de Torrente. Ya, ¿piensa tomar usted o la CGT alguna medida después de los hechos que nos acaba de narrar? Sí, vamos a ver, ya esta tarde lo tenemos que hablar, pero la postura es ir a por todas, desde tanto judicial
como en los foros políticos. Y yo personalmente, si no me han echado para atrás los fascistas en su tiempo, no me van a echar atrás ahora. Pues señor O'Connor, Lo tengo muy claro. sí, seguiremos hablando y nos seguirá contando, seguiremos la evolución de este caso que está teniendo consecuencias, como usted sabe, muy directas en el gobierno español y concretamente también en el ministro del Interior. Muchísimas gracias por atender hoy la llamada del Tot es Mou. Hasta la próxima, un abrazo. Un abrazo. No tengo que decir nada más, simplemente me voy a despedir, no voy a añadir nada, ya lo ha dicho él, ha llamado fascistas a la propia Guardia Civil que le interrogó. Cuidado, no está llamando fascistas a toda la Guardia Civil, pero sí deja entrever que que hay una parte de este grupo policial que sí son fascistas, que trabajan para otros fascistas, como podría ser Vox, o podría ser PP, o podría ser el Opus Dei. ¿Vale? Sí, el Opus Dei es fascismo, os guste o no. Si supieseis todo lo que ha hecho el Opus Dei, no pensaríais que son buena gente. Bueno, aquí os dejo el vídeo y espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, seguiremos, continuaremos. Así que a por ellos, como ellos cantaban contra los catalanes, ¿verdad? A por ellos, OE, pues ahora os toca a vosotros, campeones. Ahora os toca a vosotros y no vamos a poner el freno. No lo quisisteis poner vosotros. Ahora nos toca a nosotros y os toca aguantar. Y vais a tener que aguantar. Y si no, pues os rendéis y todos a la puta cárcel. Y ya está, campeones, ¿verdad? Pues nada, a por ellos y a por ellos. Y no me refiero a la Guardia Civil, me refiero a los fascistas, ¿vale? Ni siquiera lo digo porque seas de derechas ni porque seas facha. Que seas de derechas o que seas facha no significa que seas fascista, ¿vale? Fascista es otra cosa que ya expliqué en otro vídeo, es aquellos que intentan imponer su ideología a la fuerza. Y a la fuerza es cuando se falsifican documentos oficiales para inculpar a un gobierno que no tiene la culpa según todos los datos que se han ido recopilando y todo eso, ¿vale? Y nada, pues nada, si os gusta mi vídeo, like, dislike, suscribiros al canal y a la campanita. Siempre lo digo, cuando os suscribís al lado hay una campanita, le dais y os pone todo, o no sé qué, pues le dais a todo, donde pone todo. Y así cada vez que yo suba algo, cualquier chorradilla de las mías, pues os llegará la notificación a vuestro móvil o a vuestro ordenador y así podréis visualizar los vídeos nada más que los suba, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y a todas.